Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén gozosos. La verdad que es un día para agradecer al Señor porque podemos estar un día más vivos, porque podemos ver su fidelidad en nuestras vidas, porque no nos ha dejado, hermanos. Siempre nos cuida y nos guía. Y pues quiero dar la bienvenida pues, a todos los que nos acompañan aquí presencial y también los que nos acompañan en la transmisión. Sean bienvenidos. Vamos a toda preocupación, todo problema, recordemos que Dios tiene control de todo ello. Solo hay que ponerlo en sus manos y concentrémonos en una cosa, en alabar su nombre, en glorificarle, en darle gracias porque es bueno y siempre va a ser bueno con nosotros. Vamos a primeramente darle gracias a Dios por este servicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, tanto físico como a través de la transmisión, Señor. Bendíceles en gran manera a cada uno de ellos, Señor. Síguenos guiando, Señor, a tu presencia, a alabar tu santo nombre, Señor, a seguir tu caminar, Señor, a no apartarnos de ti. Te damos gracias, Señor. Infinitas gracias porque podemos ver tu fidelidad en nuestras vidas día con día, que nos cuida, Señor, nos da lo que necesitamos, Señor. No nos dejas. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles contigo, Señor, por favor. Danos la fuerza, Señor, y la diligencia para hacerlo, por favor. Te pongo todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, las alabanzas, la predicación, Señor. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, por favor. Sé tú dirigiendo cada paso de ese servicio y que sea para honra y gloria de tu nombre. Nos depositamos en tus manos, que son las mejores manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así mismo los dejo con el grupo de alabanza. Amén. Que Dios les bendiga a todos. ¿Estás contento? Sí. Qué bueno, me da gusto verte. Bienvenido. Somos pocos, pero vamos a seguir alabando al nombre de Dios. Yo creo que ya vamos a hacer transmisiones en vivo para que ya mejor vean. Dale, pues, vamos a alabar su nombre. Decidido seguir a Cristo.
nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque nos permites alabar tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque permites traer a las personas que realmente deben de venir, Padre. Gracias porque tú los traes. Gracias por la voluntad que les das, Eterno. En esta hora te pedimos por la persona que va a decir tu palabra, Padre Santo, que la uses, que sea instrumento tuyo para que esa palabra que de él salga de su boca entre en las demás personas, Padre Santo, tanto las que nos están sintonizando como las que estamos aquí presentes, Padre bendito. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, porque tú les has dado la voluntad, Padre, y porque les has dado los recursos, Eterno. Porque sabemos que tal vez puede ser pesado, no tener dinero o cualquier obstáculo, pero tú, Padre Santo, suples la necesidad. Y muchas gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Eterno. Te pido, Padre Santo, que en esta hora abra nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestra voz, nuestro corazón, Padre Santo, y nuestra alma, Padre Santo, para recibir tu palabra. Gracias, Eterno, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios que les permite estar aquí. Vamos a continuar, ¿verdad? Ya que nuestro hermano nos hizo el favor de orar, vamos a continuar directamente con la palabra. Gracias a Dios por los que están aquí, por los que nos ven por medio de la transmisión, ¿verdad? Les invitamos, les hacemos la invitación a todos aquellos que ya hayan recibido sus dosis, ¿verdad? De la vacuna. Ya no hay impedimento para que puedan venir, obviamente con todas las precauciones, como lo hacemos aquí. Les invitamos a que se reúnan con nosotros. Todos aquellos igual que no están en alguna situación de riesgo, ¿verdad? Pues acudan. Estamos agradecidos por nuestros hermanos que están aquí, pero queremos servir a más hermanos de la iglesia, a más de nuestros hermanos que pues esto ya tiene más de un año, ¿verdad? Y a algunos no los hemos podido ver, a otros de manera tal vez intermitente, pero estamos anhelantes, gozosos, deseando que vengan con nosotros. Bueno, vamos a entrar ahora sí en la predicación. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar el estudio en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y te pido que abras tu Biblia en el capítulo 9, Marcos 9:38. Marcos 9:38, vamos a ver hasta el final de este capítulo, hasta el versículo 50, y le he titulado a esta predicación Advertencias contra el pecado. Advertencias contra el pecado. Y mientras encuentras ahí el pasaje, obviamente todos los que estamos aquí venimos porque nos consideramos parte de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, que somos creyentes y por lo tanto hermanos en la fe. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de aquí, no tienen que levantar la mano, simplemente yo ya sé la respuesta, pero quiero hacer esta pregunta? ¿Cuántos de aquí todavía batallan contra el pecado? Y yo sí la voy a levantar. Pues sí, batallo contra el pecado. No importa cuántos años lleves como creyente, no importa cuánta doctrina, teología sepas, mientras estemos en este cuerpo, vamos a batallar contra el pecado. Y quien haya contestado en su mente, no, yo ya no, pues entonces peca de mentiroso, ¿verdad? Porque todos batallamos contra el pecado. Entonces, aquí Jesús, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, Jesús le está dando algunas lecciones sobre el discipulado, precisamente a sus seguidores, a los 12 más allegados, a los que conocemos como discípulos, que se iban a convertir en los apóstoles, ¿verdad? Les está dando lecciones porque sabe lo que les espera después de que Él parta. Y la semana pasada vimos una lección sobre la humildad. Nuestro hermano Miguel nos explicó cómo el Señor Jesús les enfatizó que debían de ser humildes o al contrario,
del orgullo que los caracterizaba a la mayoría de ellos. Se estaban peleando por quién iba a ser el mayor, y eso no era lo que debía caracterizar a los discípulos. La humildad debía de alejarlos de esas disputas, de esos pleitos necios de quién iba a ser el mayor. Y Él va a continuar ahora, el Señor Jesús va a continuar su enseñanza sobre el discipulado, pero ahora con varias advertencias a los discípulos. Va a darles varias advertencias a los discípulos, y Jesús va a advertirles sobre algunos tipos de pecados, las consecuencias de ellos y el por qué deben de evitarlo los discípulos. Y esta enseñanza, si te das cuenta, es sumamente actual y sumamente aplicable, práctica para nosotros. De hecho, gran parte de lo que leemos se puede aplicar casi directamente a nosotros como iglesia, porque esa era la intención de Jesús con sus discípulos, que recibieran estas enseñanzas prácticas, porque recuerda hacia dónde se dirigen ellos. Todavía estamos en trayecto hacia Jerusalén, y en trayecto específicamente hacia la crucifixión. Entonces Él, antes de que todo esto pase, de entrar en el bullicio de la gran capital de la nación judía, antes de ya no tener ese tiempo, o ya no tener tanto tiempo en privado con sus discípulos para advertirles, para enseñarles, para dejarles estas últimas lecciones, Él quiere advertirles sobre el pecado. Y es práctico y es actual esta palabra, porque como discípulos de Cristo estamos expuestos a los mismos peligros que aquellos 12 en ese tiempo. De manera que encontramos en este relato de Marcos nos relata cómo Jesús mostró 3 tipos de pecados ante los cuales los discípulos fueron advertidos, y la razón de evitar estos pecados, demostrando así una vida agradable, aceptable para Dios, de influencia evangelizadora para el mundo y de unidad entre ellos. Y nosotros, por lo tanto, vamos a aprender, debemos de apropiarnos de esta enseñanza con 3 advertencias contra diferentes tipos de pecados, y la razón también para evitarlos, como discípulos de Cristo también. La primera de estas advertencias, o el primer pecado hacia el cual nos va a advertir el Señor Jesús, es el sectarismo. Lo encontramos de los versículos 38 al 41. Vamos a dar de lectura Marcos 9, 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En estos versículos Juan está contando no un suceso que acaba de pasar, un suceso previo en el cual ellos, ¿verdad? Quieren saber, Juan como portavoz ahora de los 12, quieren saber si actuaron bien o actuaron mal, si tienen la aprobación de Jesús o la desaprobación. De acuerdo a la enseñanza que recibieron sobre la humildad, ellos básicamente le están preguntando: ¿hicimos bien, Señor? ¿O qué debimos de hacer con este hombre, en este caso? Y en este episodio Juan le cuenta al maestro que vio un hombre que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, y por la construcción de la forma del verbo en griego podemos deducir que estaba teniendo éxito, que realmente sí estaba expulsando a los demonios. Este hombre era un creyente, porque lo que hacía lo hacía con la fe puesta en el nombre de Jesús, y además sabemos que era creyente por todo lo que a continuación va a decir, las declaraciones que va a decir el Señor Jesús. Pero lo que Juan resalta no es eso, no es que era un creyente. Juan, al contarle al Señor Jesús esta historia, hace énfasis en que este hombre no era parte del grupo de los 12 que seguían pegaditos ahí a Jesús. Versículo 38 nos dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue.
y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ese es el énfasis de Juan. Como ya tratando de justificarse ante la respuesta de Jesús, él le dice, pero lo hicimos porque no nos sigue, porque no está con nosotros. Él no viene aquí, al lado de Pedro, al lado de mí o de Juan. Él no viene acá al lado de Mateo, no viene con nosotros, no es de nuestro grupito. Como por ahí en la primaria nos decían los maestros, ¿no? Ya armaron su club de Toby, ya armaron sus grupitos, y de ahí no nos salíamos. 3, 5, los amigos que fueran, y de ahí no nos salíamos. Los demás les hacíamos fuchi, ¿no? Pues Juan más o menos le está explicando esto al Señor Jesús. Y obviamente la respuesta del maestro, la respuesta del Señor Jesús, no es un bravo Juan, qué bueno que se lo prohibieron, qué bueno que lo corrieron, qué bueno que lo detuvieron, porque no viene con nosotros, ¿verdad? Obviamente que esa no es la respuesta. Jesús les dice en el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús está exponiendo ahora el pecado que cometieron Juan y los demás discípulos al silenciar, al prohibir actuar, al prohibir siguiendo, haciendo el bien a este creyente, solo porque no era parte de su grupo. El Señor Jesús enfatiza que ellos están pecando por medio del sectarismo que habían mostrado con sus hechos. Lo que Jesús trata de decirles es la verdad que vemos en 1 Corintios 12:3. Acompáñame ahí, 1 Corintios 12:3. Que dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esto es lo que le señala precisamente, le recalca con el versículo 40 de nuestro pasaje, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús les está diciendo a los discípulos lo que es relevante, lo que es importante. Lo importante no es que ese hombre estuviera ahí pegadito con ellos, con los 12 y con Jesús. Lo importante es que este hombre es un creyente, era un creyente. Había puesto su fe en Jesucristo y esa fe garantizaba, esa fe verdadera, garantizaba que no iba a ir en contra de Jesús, que no iba a hablar mal de Jesús, sino que estaba en el mismo equipo que Jesús y sus discípulos. El que no es contra nosotros, por nosotros es. De esta manera, al mismo tiempo, el Señor Jesús los está reprendiendo. Los discípulos no debían de haberle prohibido a este hombre que siguiera obrando en el nombre de Jesús. Esta era una conducta que en realidad mostraba orgullo, soberbia, lo mismo que ya les había enseñado en los pasajes, en los versículos anteriores, que no debían de hacer. Ahora lo estaban repitiendo por medio de esta historia. Y esto más bien jamás debían repetirlo en el futuro, jamás debían de volver a mostrar este sectarismo, este tipo de orgullo, porque eso no iba a traer avance al reino de Dios, sino que iba a obstaculizarlo, iba a poner tropiezo a muchas personas. No iba a llevarlos a la unidad, sino que iba a llevarlos a la separación. Entonces, versículo 41 dice, después de esta reprensión, les dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En este versículo Jesús señala lo que realmente es importante, lo que realmente vale la pena destacar, que los discípulos, ¿verdad? Lo que los discípulos debían pensar acerca de cualquier creyente, aunque no fuera parte de ellos 12, pero que fuera creyente. Todos aquellos que apoyaran, aún con la expresión más mínima, aún con la expresión más sencilla, el avance del reino de Dios, la predicación del Evangelio, al ayudar a los discípulos de Cristo, tal como lo había hecho este hombre, al estar expulsando demonios en el nombre de Cristo, todas las personas que hacen, aunque sea algo sencillo, por el avance del reino, tendrán su recompensa espiritual. Si tú recuerdas la parábola de los talentos, ¿verdad?
A uno le dio un talento, el Señor del que habla esa parábola, a otro le dio 5 talentos, a otro, perdón, dos talentos, a otro 5. Uno pues fue el que falló, pero los demás los multiplicaron, ¿verdad? Después le entregaron 5 y 10 talentos al Señor. Y a los 2 no importaba la cantidad que hubieran entregado, porque los multiplicaron. Les dijo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El punto ahí es la fidelidad. Lo mismo que aquí, ese hombre estaba obrando en el nombre de Jesús, era un verdadero creyente, estaba haciendo labor para el reino, no debía de ser impedido. Lo importante no es pertenecer a cierto grupo, sino pertenecer a Cristo y actuar en el nombre de Cristo. Evangelizar, predicar, limpiar los baños, o hacer el aseo aquí, todo vale para el reino de Cristo, si se hace para el reino de Cristo, para el Señor. Aún nuestros trabajos, que parecieran no tener gran relevancia en lo espiritual, la forma en que nos desempeñamos en nuestro trabajo da mucho de qué hablar si trabajamos como cristianos o trabajamos como cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, lo importante es pertenecer a Cristo. La unidad en humildad que los apóstoles debían mantener, no solo entre ellos, entre los 12, sino con todos los demás creyentes. Ahora, un ejemplo, una prueba de todo esto, el apóstol Pablo. Su ministerio es una prueba y un ejemplo de alguien que siempre era denigrado, excluido por sus contendientes, porque ponían constantemente en duda su ministerio. Decían que Pablo no era un apóstol, decían que el Señor no lo había llamado, decían que Pablo nada más predicaba por la ganancia que le daban, decían que Pablo predicaba falsa doctrina. Siempre el ministerio de Pablo a lo largo de toda su vida fue cuestionado por esa y muchas otras razones. Pero él mismo en Filipenses 1:15 al 18, te lo voy a leer, Filipenses 1:15 al 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, el apóstol Pablo dice: bueno, unos lo hacen para darme en la torre, para provocarme más aflicción, de que ellos están predicando y demás, y yo estoy aquí en la prisión. Pero a fin de cuentas Cristo es predicado, y eso es lo que a mí me interesa, que el Evangelio sea difundido, que más creyentes, que más personas vengan a Cristo. Entonces, la enseñanza que vemos en esta porción de nuestro pasaje es la misma para nosotros. No debemos caer en el pecado del sectarismo. Ahora, nos preguntaremos en qué forma podríamos caer en este pecado. Bueno, básicamente podríamos decir que, por ejemplo, cuando una iglesia afirma que solo en esa iglesia o solo en esa denominación se predica la verdad, o solo en ese lugar hay verdaderos creyentes. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Obviamente que no me malentiendan que todos los caminos llevan a Roma y que da igual ir con los mormones, que da igual ir a tal o cual lugar, a cualquier tipo de iglesia. Por supuesto que no, esa no es la verdad que nos da este pasaje. Más bien, ¿verdad? Lo que vemos muchas veces con nuestros hermanos pentecostales es que pues les falta estudio más profundo acerca de la doctrina para comprender ciertos puntos en los que obviamente no están de acuerdo con nosotros, como el uso de los dones o la vigencia de los dones, mejor dicho, de algunos dones milagrosos. Hay otras denominaciones, ¿verdad?, en las que al parecer es más importante apegarse al manual de la denominación que a la Biblia misma, a lo que dice la Biblia misma, y por lo tanto hay cosas ahí en su forma de gobierno, en su forma de llevar la iglesia en la práctica, que no están tan apegadas a la Escritura.
Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, son nuestros hermanos. No podemos decir, no, como yo sé que allá no predican tan profundamente la palabra, ellos no son cristianos, hermanos. Allá en esa iglesia no son creyentes. Ni te metas ahí porque te vas a contaminar. O porque los metodistas son así muy serios y su liturgia es muy estructurada. No, es que ellos están muertos espiritualmente, hermanos. Ellos ni salvos son. No te metas ahí. No. El punto es ellos son nuestros hermanos también. Podemos diferir en situaciones periféricas, en doctrinas periféricas, pero compartimos las enseñanzas centrales del Evangelio. Eso es lo que nos une como hermanos en la fe. Entonces, tanto lo que Jesús les enseñó a los discípulos como lo que nosotros estamos viendo aquí, Agustín de Hipona sintetizó en una frase esto. Decía él: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, amor. Yo no dejo de llamarles, conozco muchas personas en los círculos pentecostales, porque de ahí el Señor nos sacó. Y yo no dejo de llamarles hermanos, y yo no dejo de hablarles, y obviamente cuando tengo la oportunidad, pues compartimos, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que es la sana doctrina. Pero no les dejo de llamar hermanos, porque en la esencia compartimos la misma doctrina, compartimos el Evangelio del Señor Jesucristo, y hemos sido rescatados por el mismo Señor y Salvador. Entonces yo no puedo decir, allá no hay creyentes, acá no hay creyentes, solo aquí se predica la verdad. No, tendremos diferencias doctrinales, diferencias en algunas posturas, pero hemos sido llamados por el mismo Señor Jesucristo. Ahora bien, en un sentido positivo, lo que vimos en el versículo 41, respecto a que la más mínima acción, el Señor la recompensa espiritualmente. Jamás sientas que tu trabajo es demasiado pequeño, hermano, para el avance del reino de Dios. Recuerda que aún la ayuda más pequeña es vista por el Señor y será recompensada. Tal vez los demás no lo ven. Es como cuando nos toca hacer el aseo, ¿no? Pues nada más los que nos ven, si acaso son nuestra familia que nos acompaña. Pero ese es un servicio al Señor, porque lo estamos haciendo a nuestros hermanos para que se sienten y vengan con confianza de que está el lugar aseado, de que nos podemos sentar con toda tranquilidad en una silla que está bien, que está limpia, en esta época que está sanitizada. Entonces, la única diferencia entre lo que estoy haciendo hoy, predicando, y lo que hacemos cuando nos toca limpiar aquí en la iglesia, es que ahorita me está viendo más gente y cuando hacemos el aseo no tanta. Pero quien debe de importarnos que nos mire es Jesucristo, es Dios, porque para Él hacemos las cosas. Incluso, como les comentaba, en nuestro trabajo, antes de la reforma protestante de Martín Lutero y todos estos reformadores, se creía y se tenía precisamente la idea de que solo el sacerdote sirve a Dios, porque es el único que puede tomar la Biblia y exponerla al pueblo, ¿no? Que la exponían de todos modos mal, pero bueno, pero después Martín Lutero precisamente es de los que empieza a decir: no, hermanos, también el trabajo que hacen ustedes como agricultores, como herreros, como maestros, como carpinteros, ese trabajo, si tú lo haces para la gloria de Dios, también hay un avance en el reino. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta de la diferencia entre el carpintero cristiano y el carpintero incrédulo, entre el que no le roba y entre el que busca nada más descomponerles más las cosas para obtener ganancia deshonesta. Entonces es lo mismo con nosotros. Cómo desempeñamos nuestro trabajo va a dar testimonio, y probablemente por nuestro testimonio la gente se acerque y conozca de Cristo. No solo aquí trabajamos para la obra del reino, no solo quien toca, no solo quien predica, no solo quien dirige, no solo quien tiene algún ministerio. Todo lo que hagamos en nuestra vida
si lo hacemos como para el Señor, va a traer fruto con la ayuda de Dios para su reino, para el avance del reino. Esto es lo que quería advertirles, que no fueran sectarios el Señor Jesús, y es lo que nos advierte, que al contrario, tengamos ese amor por todos los creyentes y no los segreguemos, no los excluyamos por nuestro orgullo o nuestra soberbia. Ahora, segunda advertencia que nos hace en este pasaje el Señor, segundo tipo de pecado, nos advierte contra hacer que otro creyente caiga en pecado. Versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Propiamente no está hablando de niños, ¿verdad? Sino de creyentes que tienen una fe inicial, que tienen una fe aún pequeña, aún débil, ¿verdad? Está madurando apenas esa fe, está surgiendo apenas esa fe. A esto se refiere con los pequeñitos. Jesús va a establecer ahora aquí el estándar de vida radical para sus discípulos. Él va ahora a explicarles en este versículo de manera tajante lo terrible que es que alguien cuya fe es hacer caer a alguien cuya fe es incipiente, cuya fe apenas está surgiendo. Lo terrible que es ponerle el pie para tropezar a uno de esos nuevos creyentes cuya fe apenas está haciéndose sólida. Estas acciones tan terribles, ¿verdad?, merecen un castigo proporcional. El Señor Jesús señala de manera tremenda, con una imagen que para nosotros es muy dura, pero que realmente era el único castigo adecuado y es el único castigo adecuado para alguien que intencionalmente hace caer en pecado a un nuevo creyente. Aquí el verbo en griego que se traduce haga tropezar apunta a un tropiezo, una caída en pecado que es provocada de manera intencional. Y esto puede darse por medio de un mal ejemplo de nosotros con nuestra vida, incitando directamente a un hermano a pecar, o incluso no exponiéndole, no dirigiéndolo a la vida santa que el Señor nos llama a vivir como creyentes. Ahora, por supuesto que esto es algo horrible y por lo tanto el castigo para esta persona, aquí el Señor Jesús lo determina, debería ser su propia muerte. Mejor le fuera que lo echaran con esta piedra, ¿verdad?, al mar y ahí quedara. Preferible fuera que ocurriera esto a que tú le pongas el pie a otro hermano, a que tú hagas que caiga en pecado otro hermano. Esto es terrible. Es como si en una guerra, ¿verdad?, de repente un soldado, en vez de dispararle al enemigo, le empezara a disparar a sus propios compañeros. Entonces imagínate esa escena. Y obviamente aquí, ¿verdad?, Jesús explica, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello. Y Mateo 18:6 nos añade una piedra de molino de asno, o mejor dicho, de las que mueve un asno. Tú sabes que en la antigüedad no tenían máquinas como las que nosotros tenemos en los molinos, las tortillerías y demás, que rápidamente ellos introducen el grano, el maíz, y hacen el proceso de moler, ¿no? Incluso cuando uno quiere preparar sus tamalitos y eso, los llevamos ahí y nos hacen la mezcla, ¿no? ¿Y qué te tarda? Media hora por mucho. Pero en la antigüedad echaban el grano en un gran círculo y era un asno, era un burro, el que tiraba de una piedra gigantesca que iba pasando una y otra vez, machacando el grano, la semilla que pusieran ahí, para que al fin obtuvieran esos productos, ¿no? Entonces, imagínate, Jesús está diciendo, mejor le fuera a esa persona que le atara una piedra de estas y que lo arrojaran al mar. Mejor le fuera eso
que si es que hace tropezar a un nuevo creyente, a un creyente, si es que lo hace caer en pecado. Y la razón de un castigo tan severo, tan tremendo, la encontramos volviendo al versículo 37 de nuestro pasaje. Vamos ahí, Marcos 9:37. Esto lo enseñó mi hermano la semana pasada, solo vamos a tomarlo como referencia. Dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Otra vez, aquí este niño da la ilustración de un nuevo creyente, es decir, todo el que recibe, el que ama, el que humildemente, ¿verdad?, actúa para como un nuevo creyente, es como si recibiera a Cristo, y al mismo tiempo es como si recibiera a Dios mismo, ¿verdad? Lo que le haga a ese pequeño creyente, a ese nuevo creyente, es como si se lo hiciera al Señor Jesucristo. Y esta es la verdad que nos trae aquí el Señor. La forma en que tratamos a otros creyentes refleja cómo tratamos a Cristo y a Dios. Si hacemos pecar a otro creyente, es como si nuestra intención fuera que Cristo mismo cayera en pecado, que Dios mismo cayera en pecado. De la misma forma, si procuramos el bien de nuestros hermanos en la fe, es como si hiciéramos ese bien a Cristo mismo. Y aquí lo voy a leer, es un pasaje un poco largo, Mateo 25, 34 al 46, para que veamos este contraste. Si gustas acompañarme, voy dando de lectura. Mateo 25, 34 al 46. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ve la importancia que el Señor le da a la comunión y al trato que tenemos entre hermanos, y a esta advertencia de no hacer caer intencionalmente a otro creyente, en especial a aquellos creyentes nuevos, cuya fe todavía está en formación, está débil, está en proceso de afirmarse. Precisamente, ¿verdad? A veces cometemos cosas, y esto nos lo va a ilustrar, va a ser un buen ejemplo ahí en 1 Corintios 8, 10 al 13. Cometemos cosas que para nosotros son insignificantes, que no tienen gran importancia, pero que pudieran estar dañando a otro creyente. 1 Corintios 8, 10 al 13, ¿verdad? Pablo habla aquí sobre aquellos que iban al mercado y compraban comida, vendían comida más barata, carne más barata, que había sido ofrecida a los ídolos. Y Pablo dice: en nuestra madurez sabemos que un ídolo no es nada. Si compramos de esa carne no nos pasa nada. Pero, aquí es lo importante, dice, versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea que eres más maduro, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y lo mismo, el mismo principio se repite en Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A veces con nuestra libertad en Cristo, con nuestra madurez, que sabemos, yo puedo hacer determinadas cosas, porque he comprendido en la Escritura que eso no es un pecado. Pero si eso es una ocasión, si va a ser una tentación, un tropiezo para alguno de mis hermanos, entonces, aunque yo sepa que no es pecado, me voy a abstener de hacerlo para no hacer caer a mi hermano. Espero que nadie se ofenda por comer carne. Si no, vamos a tener que dejar de hacerlo, ¿verdad? Cuestiones de este tipo son las que nos señala aquí Pablo. No nos está diciendo, aunque debemos de evitarlo, obviamente, no nos está diciendo, como a veces nos pasa, que por estar con las prisas aquí ordenando lo de la transmisión, lo del servicio, de repente se nos olvida, entró un hermano, se nos olvidó saludarlo, y el hermano pues obviamente se ofende y a lo mejor ya no viene a la iglesia. No precisamente nos está hablando de ese tipo de cuestiones, aunque también debemos tener cuidado. Debemos de a pesar de tener tantas cosas por hacer, pues tomarnos el tiempo para saludar a nuestros hermanos. Pero las advertencias que nos hace es, por ejemplo, que los hermanos vean que hay incongruencia entre lo que predicamos y la vida que vivimos. Que nos digan, no, sí, hermano, que estemos hablando aquí, debes de amar al prójimo, debes de amar a tu esposa, y que un día los invitemos a comer a nuestra casa y vean que maltratamos a nuestra esposa, que a nuestros hijos los traemos así como si fueran pequeños que están ahí trabajando en un crucero, ¿no? En un semáforo. Entonces, ver eso para alguien que está recién convertido, ¿tú cómo crees que se va a sentir? ¿Tú cómo crees que va a ver eso? Pues, si este hermano que predica, que sirve en la iglesia, trata así a su familia, pues como que no hay diferencia, ¿no?, entre lo que había en el mundo y lo que veo aquí. También puede ser que nos dirijamos, como en algunos lugares lo hacen, ¿verdad?, por medio de la enseñanza, a pecar. ¿Cómo sería esto? Que no les enseñemos correctamente la Escritura y que por eso ellos no sepan qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que desagrada, y entonces al tiempo los veamos en conductas pecaminosas y digamos, oye hermano, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Pues sí, ustedes nunca me han dicho que esto está mal, ¿no? Nunca me han enseñado en la Biblia que ahí dice que no lo haga. O tal vez, y esto ya lo hacen personas que manipulan, ¿verdad? Alterar la palabra de modo que nosotros obtengamos un beneficio, como lo hacen los predicadores de la prosperidad, que toman por aquí versículos, por allá, que hablan de que pues, si tú das, Dios te va a bendecir, pero lo sacan de contexto. Y entonces, ¿cuánta gente no está en esos lugares? Ellos creen que les están enseñando la palabra de Dios, ellos creen que los están guiando a Dios, pero en realidad los están guiando a satisfacer sus propias necesidades. Ofrenda, es que no sanas porque no das más dinero, es que no prosperas porque tu ofrenda es muy pequeña. Todos esos tipos o esas formas en las que se puede manipular a la gente también caen en este aspecto de hacer tropezar a alguien, porque alguien puede llegar a esos lugares sinceramente creyendo que ahí se enseña a Cristo y su palabra y ser fácilmente manipulado, ¿verdad? Entonces tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo y esa advertencia de no hacer caer a los hermanos nuevos. Esta es una realidad escalofriante, de la cual debemos ser muy cuidadosos
guardarnos de no ser tropiezo a otros cuya fe está en proceso de maduración, que todavía es débil. Debemos al contrario ser ejemplo de los creyentes, como Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en pureza. En vez de ponerles tropiezo, que podamos decirles, como Pablo les dijo a los corintios: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Que podamos decirle algo así a las personas, es porque sabemos que no los vamos a hacer tropezar, que no los vamos a llevar a caer en pecado, que pidamos que el Señor nos guarde de hacerlo de esa manera intencional, hacer caer a alguien en pecado, a alguien de nuestros hermanos. Entonces, la última de las advertencias que encontramos en nuestro pasaje es la advertencia contra el pecado personal. Los versículos 43 al 48, que nos dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí obviamente no debemos tomar como los musulmanes literalmente estas referencias, ¿verdad? Y andar o como un candidato por ahí que decía: les mochamos la mano y así se acaba todo, ¿verdad? No está diciendo que literalmente, es que mi debilidad es lo visual, como hombre mi debilidad es lo visual, pues me saco el ojo y ya con eso no voy a pecar. No, porque la enseñanza general de la Escritura es que esos pecados se manifiestan en nuestros miembros porque el problema está en el interior, está en el corazón. Entonces es una cuestión del corazón aquí, más bien. Y en esta sección Jesús nos va a seguir enseñando cuán radical debía y debe ser la devoción de un discípulo a Cristo, al grado de tomar medidas extremas con tal de permanecer fiel a Cristo y de entrar en la vida eterna. Estos versículos, ¿verdad? Donde dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu pie te fuera ocasión de caer, si tu ojo te fuera ocasión de caer, extírpalos no quiere o no hace referencia a la automutilación del cuerpo. Aquí se presenta más bien un mandato que no solo aplica para la vida inicial de santidad que el Señor nos demanda, sino para darle la espalda al pecado durante todas nuestras vidas. Por eso les preguntaba al principio: ¿todavía batallan contra el pecado? Pues sí, ¿verdad? Y es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. La distinción de un discípulo de Cristo con cualquier otra persona es que él va a enfrentarse y vencer el pecado con el poder de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Va a tomar medidas drásticas para evitar caer en pecado, para evitar mancharse, contaminarse de nuevo con algo que le impida presentarse puro ante su Señor. Con esta escena tan vívida, ¿verdad?, como lo es la mutilación de una parte del cuerpo, bueno, aquí podríamos decir, algunos comentaristas señalan que probablemente las manos se refieren con lo que llevamos a cabo, con lo que ponemos en acción el pecado, los pies a nuestra manera de conducirnos y los ojos a las cosas que deseamos pecaminosamente. Marcos está enfatizando que un verdadero creyente, un verdadero discípulo va a batallar y buscar eliminar todo aspecto de su vida o en su vida donde todavía hay pecado. Esa es la enseñanza aquí, la advertencia aquí, que batallemos contra el pecado, sin contemplaciones, sin concesiones, lo cual manifiesta que la profesión de fe que él hizo
que lo que él dice que sigue a Cristo, que es de Cristo, es algo verdadero, que realmente ya Dios obró un cambio en su corazón y por lo tanto él puede obtener victoria sobre el pecado. Por el contrario, ¿verdad? Cuando una persona simplemente se excusa en, es que la carne es débil, ¿verdad? Es que pues yo trato de vencer al pecado, pero no obtengo victoria. Pues es que usted sabe, hermano, es difícil, a veces me gana la tentación y demás. Bueno, cuando ponemos este tipo de frases simplemente como una excusa, cuidado, precisamente es la advertencia que nos hace, porque tal vez ni siquiera ha habido un cambio en nuestro corazón, tal vez ni siquiera habita el Espíritu Santo ahí, y por eso no tenemos el poder, no se tiene el poder más bien, para vencer ese pecado que todavía permanece ahí, o esos pecados. En cambio, para el discípulo de Cristo, para el discípulo comprometido con Cristo, matar al pecado es la única alternativa. No hay otra opción. O se aniquila el pecado, o se mata al pecado, o el pecado nos va a matar a nosotros. O el pecado nos va a arrastrar a nosotros de nuevo. Y nos va a arrastrar, ¿verdad? Al sufrimiento eterno, demostrando, como decíamos, que tal vez ni siquiera había un cambio en nuestro corazón. No estoy diciendo que la salvación se pierde, obviamente no, porque la salvación no depende de nosotros, es del Señor. Más bien aquí, cuando una persona, como hemos visto de la apostasía, cuando una persona no batalla con el pecado, simplemente vive una vida igual que el mundo, pero él dice, no, yo soy de Cristo, pero soy muy débil. Yo soy de Cristo, pero es que me cuesta trabajo. Bueno, cuando una persona ya por mucho tiempo ha batallado con un pecado, bueno, ha estado cometiendo un pecado más bien, y no lo logra vencer, pues ahí entran muchas dudas, ¿no?, respecto a su condición espiritual, porque en Cristo tenemos todas las salidas, incluso para las tentaciones más difíciles. Alguna vez en una predicación de jóvenes les decían, mira hermano, ahí te pueden aparecer en tu computadora todos los cuadritos y las pantallas pornográficas que quieras, pero el Espíritu te puede capacitar para darle clic en la talla y no abrir esa pantalla. Entonces, aún en las tentaciones más difíciles, el Señor nos da la salida. Precisamente su palabra, no traigo ahorita el pasaje aquí escrito, pero nos dice que no nos ha sobrevenido una tentación más grande de la que podamos soportar, y que junto con esa tentación, con esa prueba, el Señor nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria. Entonces, esta advertencia es precisamente para que vivamos la verdadera vida radical de un discípulo, así como Marcos, ¿verdad? Describe estas advertencias de una manera tremenda, pues también nos describe las consecuencias si es que una persona no batalla contra ese pecado. Aquí la palabra que Marcos usa en griego para infierno es Gehenna, que es una referencia a un valle ahí en Jerusalén, el valle de Hinnom, donde durante algunos reinados en el Antiguo Testamento ahí se sacrificaban bebés al ídolo Moloch, y que más adelante se convirtió en un depósito de basura, la cual incendiaban y estaba constantemente ardiendo. Siempre había basura ardiendo ahí, y obviamente entre toda esa putrefacción estaba lleno de gusanos ahí siempre. Por eso Marcos usa este recurso para expresar a sus lectores romanos la realidad del castigo eterno. Les está diciendo, ok, tú afirmas ser un discípulo de Cristo, tienes que batallar contra el pecado. Y si no batallas contra el pecado, mira lo que te espera. Este sufrimiento eterno, tanto interno, el gusano que no muere, como externo, el fuego que nunca se apaga. Nada de este sufrimiento cesa, igual que ocurría en ese basurero antiguo. Y esto es lo único que puede esperar una persona que consiente y que está jugueteando ahí
con el pecado en su vida, demostrando, como dijimos, no que pierda su salvación, sino que nunca tuvo esa salvación. Por el contrario, el discípulo, el creyente, aunque también nos cuesta trabajo, vamos a decir no, y nos vamos a aferrar a la Escritura y al poder del Espíritu Santo para vencer esos pecados con los que todavía luchamos, con los que todavía nos enfrentamos. Entonces, que esa sea nuestra forma de vivir. Esta batalla constante, ¿verdad?, de todo discípulo. Acompáñame ahí a Romanos 8:13. La encontramos ejemplificada ahí. Es un texto que nos puede apoyar en la comprensión de esto, para que veamos que no es una enseñanza que se dio una vez y nada más. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, o sea, a los deseos pecaminosos, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente. Y también Pedro nos lo recuerda en 1 Pedro 2:11, donde dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí de nuevo la enseñanza es muy clara, muy aplicable directamente a nosotros, hermanos. Si tú eres un discípulo de Cristo, batalla, lucha contra el pecado, aniquila ese pecado, elimínalo con el poder de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Hay pecados, ¿verdad? Hay un predicador, John Piper, que nos da un consejo muy sabio. Nos dice: si tú sabes que batallas con determinado pecado, busca los versículos en la Biblia que hablan respecto a las consecuencias de ese pecado, respecto a advertencias respecto a ese pecado, incluso respecto a formas cómo vencer ese pecado. Trata de memorizarlos, trata de memorizar esa serie de versículos, para que entonces, cuando venga la tentación, el Espíritu Santo te recuerde esas verdades y puedas decir no, o puedas, como en el caso de José, ¿verdad?, que la esposa de Potifar quería hacerlo caer en pecado, ¿verdad?, durmiendo con ella, que puedas huir en ese momento, alejarte de ese pecado. Esta es la forma en que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan para vencer el pecado. Pero si nosotros no leemos la palabra, no la memorizamos, no la estudiamos, cuando viene la tentación, ¿con qué nos defendemos? La palabra de Dios, dentro de Efesios, ¿verdad?, de la armadura de la fe, ese pasaje, es la única arma ofensiva que tenemos contra Satanás, las tentaciones y el pecado. Es la espada, ¿verdad? La espada, la palabra de Dios. Entonces, pues carguemos siempre con nuestra espada, no solo aquí, sino en nuestra mente, para batallar adecuadamente. La manera en que nos enfrentamos con ese pecado personal revela si en verdad Cristo nos ha transformado o no en nuestro corazón. Por el contrario, ¿verdad? O más bien, precisamente un hijo de Dios quiere cada día ser más como su Señor. Trata de vivir en oposición a la corriente del mundo. Y aunque a veces cae, aunque su deseo es vivir en santidad con el Señor y con su Salvador Jesucristo, a veces vamos a caer. No digo que vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero vamos a seguir batallando, a levantarnos con la ayuda del Señor y seguir batallando. Para los discípulos de Cristo, ¿verdad? Esta es la verdadera vida radical. Una vida radical no es como la que pregona el mundo del libertinaje, de haz lo que quieras, sé lo que quieras, en rebeldía abierta contra Dios. Eso no es radical, sino vivir de una manera santa, con una determinación firme, buscando agradar a Dios cada día, aunque desagrademos a todos los demás. Eso en verdad es radical, vivir radicalmente. Y es lo que Jesús aquí le explica a sus discípulos. Y por último, vamos a ver la razón por la que el Señor nos advierte, nos da estas advertencias. Versículos 49 al 50 de nuestro pasaje en Marcos 9.
porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Finalmente el Señor Jesús da la razón en 3 frases por las cuales nos ha dado a los discípulos estas advertencias y por aplicación a nosotros respecto a estos pecados. Pero cuando nosotros leemos por primera vez este versículo, y me pasó a mí de comentar a mi hermano Miguel, decimos, ¿qué está diciendo? O sea, ¿está hablándome de comida o qué? Porque menciona la sal por todos lados, ¿no? Entonces, tenemos que acudir a los comentaristas, revisar los idiomas para obtener un poquito más de luz. Y para ser muy sintético, ¿verdad? Voy a encontrar algo voy a leerles algo que encontré de un comentarista que nos aclara mucho lo que este pasaje significa. Dice: el significado de este enigmático y difícil dicho puede entenderse mejor al examinar pasajes de las Escrituras en que la sal y el fuego se mencionan juntos. La sal, un conservante, se añadía a los sacrificios cuando se quemaban como un símbolo del pacto perdurable de Dios. Así como la sal simbolizaba la fidelidad perdurable de Dios, así también todos los creyentes deben hacer de sus vidas un sacrificio de largo plazo, perdurable y permanente a Dios. Entonces, ya teniendo esto en perspectiva, nos podemos acudir a Romanos 12:1, que maneja un principio similar, una exhortación similar. Ahí Romanos 12:1. Que nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que quiere el Señor. Esta es parte de la razón por la que nos hace estas advertencias. Él quiere que vivamos para su gloria, que nuestra vida y nuestros miembros sean presentados a Él, ya no para cometer pecado, sino como un sacrificio vivo para hacer justicia, para actuar en justicia. Que nuestra vida entera, ¿verdad?, sea de devoción permanente hacia Él, de entrega permanente hacia Él. Y luego continúa la idea en el versículo 50, dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y aquí es lo que mencionaba al principio. Los discípulos iban a ser los primeros portavoces del Evangelio, los portavoces oficiales, los heraldos, los proclamadores oficiales. Pero si ellos, su vida no se distinguía del mundo y estaban constantemente en este tipo de pecados y pleitos como los que ya vimos sobre quién era el mayor y demás, pues simplemente su vida no iba a acompañar a su predicación. Esa sal que ellos representaban, la sal de la tierra, ¿verdad?, pues iba a perder su esencia, iba a perder sus beneficios. Aquí recordemos que la sal era el conservador por excelencia de la antigüedad para evitar que se pudrieran los alimentos, y aquí es un llamado de nuevo a vivir en santidad. Si los discípulos no se distinguían del mundo, si dejaban de ser esa sal de la tierra, no iban a poder tener ninguna influencia evangelizadora con respecto a las otras personas. ¿Qué respaldo iba a tener su predicación si sus vidas eran igual que los pecadores a los que les estaban predicando? Entonces, finalmente Jesús menciona: tened paz los unos con los otros. ¿Recuerdas cómo inició el pasaje que nos narró nuestro hermano, nos explicó nuestro hermano Miguel la semana pasada? Habían tenido pleitos entre ellos. Incluso ahorita en este pasaje al principio, con el hombre que estaba expulsando demonios, prácticamente habían tenido un pleito al decirle: no sigas, no eres parte de nosotros, no sigas utilizando el nombre de Jesús. Entonces, por eso les dice: tened paz los unos con los otros, no solo entre los 12, sino con todos los creyentes.
en vez de competir unos contra otros por ver quién era el mayor, en vez de tener actitudes sectarias, los discípulos debían mantener la paz y la unidad entre ellos con todos los discípulos de Cristo, para que una vez que Él partiera, pudieran cumplir la encomienda que les iba a dejar el Maestro. Entonces, lo mismo es para nosotros, hermanos. Y esto es maravilloso, que el Señor nos haga estas advertencias, porque es de manera similar a como cuando nuestros padres nos hacían advertencias, porque ellos ya sabían las consecuencias de ciertas acciones. No hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Desde pequeñitos, ¿no? No metas las manos a los contactos, te puedes electrocutar. Como adolescentes, ten cuidado con quién te juntas porque te va a jalar a tal cosa. Aún de grandes nos siguen dando recomendaciones, ¿no? Y advertencias. Y lo mismo hace el Señor Jesús con ese amor paternal hacia sus discípulos y hacia nosotros, obviamente. Nos advierte porque nos ama, porque sabe que nos vamos a enfrentar a este tipo de pecados en nuestro camino hacia la gloria. Sin embargo, en ese amor inmenso también nos afirma que cuando en su poder vivimos vidas de obediencia, vivimos vidas de lealtad hacia Él, nuestra vida es un sacrificio agradable, aceptable delante de Dios. Y el impacto no va a quedar solo en nosotros, sino que el Señor nos usa, igual que usó a los apóstoles, como proclamadores de su palabra, como heraldos del Evangelio. No solo en palabras, sino en obras, de manera que también debemos mantener la pureza en nuestra vida para que nuestro testimonio sea eficaz también. Y finalmente, esa exhortación de tener en paz con cada creyente debe ser un distintivo de la iglesia. Hermanos, yo sé que a veces es difícil mantener la paz, siquiera con todos los hermanos de aquí, de nuestra congregación. A veces nos peleamos, a veces nos disgustamos, es que el hermano no hizo bien las cosas en esto, es que si tuviéramos esto podríamos hacer más cosas, es que otra vez el sonido no estuvo bien, es que otra vez la transmisión se nos cortó, es que otra vez el hermano no expuso bien la palabra. Podríamos estarnos peleando por la eternidad por esas cosas, pero al contrario el Señor nos dice: tengan paz entre ustedes. Sí, es cierto, pueden pasar esas cosas, pueden pasar disgustos entre nosotros, pero al final siempre hay que reconciliarnos y saber que somos de un mismo Señor y que trabajamos para el mismo objetivo, que estamos en el mismo equipo y en el mismo camino. Entonces tengamos paz, hermanos, unos con otros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. No hay nada más práctico, verdadero, aplicable a nuestras vidas que tu palabra. Y te pido en esta hora, Señor, por cualquier situación, Señor, que tengamos, sea personal, Señor, sea que estemos batallando con algún pecado, sea con algún hermano de la congregación, Señor. Si algo tenemos, Señor, de molestias, hubo algún pleito, hubo algún inconveniente ahí con algún hermano, Señor, ayúdanos a perdonarnos, Señor. Ayúdanos a vivir en paz unos con otros, como tus hijos, como hermanos en la fe. En vez de pensar en esta terrible realidad de poner el tropiezo a un hermano, más bien de levantarnos unos a otros, Señor. De estar al pendiente unos a otros, de si hay algo en lo que podamos ayudarnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento consciente o incluso inconscientemente, Señor, le hemos puesto tropiezo a un hermano, Señor. En verdad, perdónanos porque no queremos en absoluto este castigo de muerte que se menciona en la Escritura. Tal vez lo hicimos de manera inconsciente, pero aún así dañamos el corazón de algún hermano, Señor. Tal vez lo hicimos en ignorancia, pero aún así lastimamos a un hermano o una hermana, Señor. Perdónanos, por favor, Padre, y ayúdanos a reconciliarnos, si es posible, Señor, con esta persona, con este creyente, Señor.
porque dura es la lucha, Señor, cada día. La batalla, en primer lugar, contra los pecados que todavía nos acechan personalmente y también por estas situaciones, Señor, a veces. Pero tú has de guiarnos, Señor, y has de sostenernos como iglesia en unidad, en firmeza, y aún con otros hermanos que tal vez no comparten totalmente nuestras convicciones doctrinales, pero que son creyentes tuyos, Señor, que son hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir en ese vínculo de amor y de paz que debe caracterizar a tu pueblo, Señor. Que pasemos por alto la ofensa, que perdonemos, Señor, las veces que sea necesario, como dice tu palabra, hasta 70 veces 7, es decir, ilimitadamente. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, a tu Espíritu Santo, a tu palabra para guiarnos y para fortalecernos y para reconciliarnos, Señor. Te pido, por favor, que trabajes en nuestros corazones y que si en algún momento, Señor, llegamos a tener algún conflicto, algún malentendido, alguna ocasión de estas que hemos visto en tu palabra, Señor, ayúdanos a buscar la paz, a buscar la reconciliación, a buscar el perdón del hermano ofendido, Señor. Te lo rogamos, Señor, y guárdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a finalizar nuestra transmisión, solamente invitándoles a que nos acompañen el miércoles en el servicio de oración y que se conecten ahí por Facebook Live. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos quedamos todavía un poquito aquí con los que están presentes.